Hoy continuamos con nuestra serie de estudios, a la cual la hemos titulado a manera de pregunta, ¿iglesia o secta? En esta serie estamos aprendiendo cómo identificar a una secta disfrazada de iglesia o a una iglesia que va rumbo al sectarismo. En nuestra primera entrega vimos algunas señales peligrosas. Observamos algunas señales que nos alertan. Una de estas señales, haremos un rápido recuento de la enseñanza anterior. Una de estas señales es la manipulación. Los líderes sectarios manipulan a las personas para retenerlas con frases como: si te vas de esta iglesia vas a caer en maldición, o si te apartas de esta iglesia perderás la cobertura, perderás el manto que te cubre, perderás la paternidad espiritual. Tipo de manipulación. Otra señal peligrosa que vimos en la reunión anterior es el exclusivismo. Las sectas se creen poseedores de la verdad absoluta. Ellos enseñan que son los únicos que tienen la verdad, que predican la verdad y que son los únicos que tienen la sana doctrina y que fuera de ellos todo el mundo está equivocado. Y aún van un poco más allá, enseñan que solo aquellos que pertenecen a ese grupo religioso son salvos y el resto de personas están condenadas a la perdición eterna. Otra señal más que observamos y examinamos en nuestro estudio anterior fue el control y dominio total que las sectas tienen sobre las personas. Ellas buscan ejercer un dominio y un control absoluto sobre sus miembros. Algunas de estas sectas les exige a las personas demostrar sus ingresos mensuales y entregar sus diezmos sobre estos ingresos, y si las personas no lo hacen libre y voluntariamente, pronto estarán en sus domicilios y en sus lugares de trabajo cobrando estas sumas de dinero. Hay un control total, hay un dominio total sobre las personas. No se puede hacer nada sin la autorización, sin la cobertura del líder espiritual, del líder sectario. Los miembros no pueden ir de paseo, no pueden ir al cine, no pueden ir al estadio, no pueden aperturar un negocio si es que no tienen la autorización, si no tienen la cobertura de su líder espiritual. Este es un resumen de lo que vimos en nuestra primera entrega. Hoy, en esta segunda entrega, abordaremos algunas señales adicionales de alerta de una secta disfrazada de iglesia o de una iglesia que ha tomado ya rumbo peligroso y está camino a convertirse en una secta. Pero antes de continuar, al igual que lo hicimos en la enseñanza anterior, debemos conceptualizar, definir lo que es una secta. Y en palabras sencillas, este es un grupo religioso que se aleja de la sana enseñanza bíblica y manipula a sus miembros a través de doctrinas torcidas, un control excesivo, como ya lo hemos visto, y un liderazgo autoritario. Aunque pueden parecer una iglesia cristiana, se presentan como una iglesia cristiana, usan la Biblia como una iglesia cristiana, en realidad no lo son y alejan a las personas de la verdadera enseñanza de Cristo y les obliga a seguir reglas creadas por los hombres. Hoy veremos algunas señales más y la primera que ponemos en la mesa es cuando las escrituras son reemplazadas por profecías humanas. Es decir,
cuando las Escrituras dejan de ser la autoridad máxima que rige la iglesia, y cuando un Dios me dijo tiene más peso que un escrito está. Interesante, ¿no? Cuando un Dios me dijo, Dios me habló, tiene más peso que un escrito está. Permítame contarles un par de testimonios verdaderos. Uno de estos es el pastor de una iglesia que invitó a un profeta a un servicio dominical al cual se le tituló Domingo Profético. Durante este servicio, el profeta, entre comillas, se acercó a una pareja joven de esposos y les dijo: el Señor me dice que ustedes irán a las naciones a predicar el Evangelio. Esta pareja de esposos, creyendo que esta voz venía directamente de Dios, sin pedir consejo a sus pastores, y esto es interesante, sin pedir ningún tipo de consejo a sus pastores, procedió a vender todos sus bienes e incluso hicieron un préstamo bancario para tener el dinero e irse a aquella nación donde el profeta le dijo que el Señor les enviaba. No mucho tiempo después, esta pareja volvía triste, volvía perturbada y endeudada. ¿Por qué? Porque realmente el Señor no les había dicho absolutamente nada. Por otro lado, conocí a un hombre que después de 40 años de trabajo, por fin se iba a jubilar. Cuando el pastor de su iglesia se enteró de esto, se acercó a él y le dijo: el Señor me dice que debes entregarme el dinero de tu jubilación. Y añadió, escrito está, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque el líder sectario actúa de esta manera, las sectas actúan de esta manera, usan la palabra de Dios, escrito está, usan la palabra de Dios, se presentan como una iglesia verdadera, usan la Biblia como instrumento, pero la distorsiona totalmente. Es así como actúan. Este hombre, creyendo que esta voz realmente venía de Dios, una vez que cobró su jubilación, el dinero de 40 años de trabajo, se lo entregó al pastor porque creía que realmente esta voz venía de Dios. Y hoy en día este hombre literalmente se encuentra viviendo en la calle. Y por cierto, su mujer y sus hijos le abandonaron. Estos son solo unos pequeños y cuantos ejemplos del gran daño que ha causado a personas, familias, matrimonios, las falsas profecías y los falsos profetas. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, primero, la Escritura nos enseña que la Biblia es la autoridad máxima de la iglesia. La Biblia. Ojo, iglesia. La Biblia es la autoridad máxima de la iglesia. Es más, es uno de los principios de la Reforma protestante. Sola Escritura. Sola Escritura. Este principio establece que nada ni nadie puede estar por encima de la palabra de Dios. Ni profecías humanas, ni experiencias personales, ni sueños. Es que soñé y ya ese sueño se vuelve una doctrina. Es que tuve esta experiencia, esto me pasó
y ya esa experiencia se vuelve una doctrina, o es que el Señor me dijo, y aquella experiencia se vuelve ya también una doctrina. Cuidado, hermanos. El apóstol Pablo se dirigió a los Gálatas. Ellos estaban siendo influenciados por falsos maestros que enseñaban en contra de las Escrituras que la salvación no solo era por la fe en Cristo, sino que también era por el cumplimiento de la ley mosaica, especialmente la circuncisión. Las palabras del apóstol Pablo son claves en este punto. Gálatas capítulo 1, verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, miren lo que dice Pablo, a ver, iglesia, si nosotros, si yo y alguno de mis servidores o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea desechado, sea destruido. En la Nueva Biblia Jerusalén dice, sea maldito. Es interesante lo que dice Pablo a los Gálatas. Si yo les predico otro evangelio diferente al que un día les enseñé, y este es el motivo de por qué preparar a la iglesia, porque aún yo mismo mañana puedo equivocar el camino, y si aún mañana, iglesia, uso las palabras de Pablo, yo les enseñase algo diferente a lo que les he enseñado correspondiente al evangelio, sea anatema, sea maldito, sea desechado. Iglesia, no importa el título que tenga el mensajero, sea pastor, sea profeta, sea apóstol, sea ángel o arcángel. Si el mensaje que este mensajero está entregando no está alineado a las Escrituras, no está sujeto a las Escrituras, este mensaje tiene que ser desechado. No importa cuán bonito suene, no importa cuán vehemente sea el predicador, no importa cuán carismático sea el predicador, iglesia, por amor de Dios, entiéndelo. Si el mensaje de este mensajero no corresponde a las Escrituras, tiene que ser desechado, tiene que ser maldito. Es algo que debemos tener claro, hermano. Por otro lado, la Biblia nos dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, la Biblia es la palabra profética más segura y debemos estar atentos a ella. No a la palabra de un hombre, sino a la palabra de Dios. Debemos estar atentos hasta que Cristo regrese por su iglesia. Él es el lucero de la mañana. Cuando alguien dice, cuando alguien afirma, el Señor me dijo, a ver, iglesia, ojo iglesia. Cuando alguien afirma, el Señor me dijo, la pregunta que inmediatamente debemos hacerle a esa persona es, dime en qué capítulo y versículo te lo dijo. Dime en qué capítulo y versículo te lo dijo. Si te lo dijo, ¿en dónde tiene que estar escrito, iglesia? Palabra de Dios. La palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Ha sido inspirada por el Dios mismo y no puede contradecirse. Y si el Señor se lo dijo, tiene que estar aquí. ¿Dónde? Dime.
en qué capítulo y versículo. ¿Sabe cuál es una ironía en cuanto a estas palabras y voces proféticas? ¿Sabe cuál es una ironía en cuanto al tema de los profetas? Que en la antigüedad ellos eran odiados. ¿Sabe por qué? Porque ellos confrontaban a las personas con su pecado. Porque ellos llamaban a las personas y a los pueblos a vivir una vida en santidad. El último de los profetas, la ley fue hasta Juan, es hasta Juan, dice la Escritura. El último de los profetas que marcó un antes y un después en la profecía del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuál era su mensaje? Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse, conviértanse, dejen sus malos caminos. ¿Quién les enseñó que pueden huir de la ira venidera? Este era el mensaje de los profetas. No querían escucharlos. Eran odiados. Eran temidos. Pero mire la ironía y cómo las cosas han cambiado. Porque el profeta del siglo XXI, el profeta del año 2025 no es odiado, es aclamado, es idolatrado. ¿Sabe por qué? Porque dicen lo que la gente quiere escuchar. Por eso, ¿cuál es el mensaje del profeta hoy en día? El Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere prosperar. El Señor me dice que te va a hacer punta de lanza. El Señor me dice que te va a hacer millonario. El Señor me dice que te va a llevar a las naciones. El Señor me dice, y es un mensaje centrado en el hombre, no en el mensaje de Dios. Y por eso hoy buscan desesperadamente a los profetas, cristianos noveleros, que viajan ciudades, naciones, continentes, que pagan valores absurdos por una profecía. Conozco a cristianos noveleros que dicen, hoy yo voy donde ese profeta porque quiero que me profetice. Una palabra del profeta va a cambiar mi vida. Rayos, hermanos, qué perdidos estamos. ¡Qué perdidos estamos, hermanos! La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y dice, en ella, haced bien, en estar atentos hasta la venida de Cristo, en lugar de estar añorando y deseando al profeta y una palabra profética. ¿Por qué no, querido hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué no anhelamos las Escrituras? Que allí está la palabra de Dios. Allí está la palabra de Dios. Hebreos 1:1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Se da cuenta? En otros tiempos. En el Antiguo Testamento Dios usó a los profetas para darnos el mensaje. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya en nuestros días el Señor ya no nos habla por los profetas, nos habla por medio del Hijo y del Espíritu Santo, quien reveló las Escrituras, inspiró las Escrituras. Esta es la palabra profética más segura, amados hermanos. Y si en una iglesia la palabra de Dios es sustituida por la voz de un hombre, esta es una señal de alerta. Es una señal de alerta. Que esta puede ser una secta disfrazada de iglesia o una iglesia que está rumbo al sectarismo. La autoridad máxima de la iglesia es la Escritura, hermano. La Escritura. El Señor me dijo, ¿en dónde? ¿Dónde?
Si no te da capítulo y versículo, sea anatema, sea desechado, sea maldito. ¿No? Pero nos gustan que nos alegren los oídos, ¿no? Nos gustan que nos alegren los oídos. Ay, hermano querido. Por eso es tan necesaria esta serie de enseñanzas, como cada una, como cada enseñanza, como cada palabra. Una segunda señal es cuando el líder se proclama el ungido de Dios. Las sectas enseñan y promueven que el líder es el único ungido de Dios, que es el único que tiene el poder y la autoridad de parte de Dios. Los otros no, solo el líder. El líder tiene esa autoridad especial, ese poder especial, es el único ungido de Dios. El resto no, el resto necesita de líder espiritual. El resto, para llegar a Dios, necesita tener como mediador al líder espiritual, no a Cristo, sino al líder espiritual. Las sectas enseñan que sus seguidores deben someterse ciegamente a él, incluso cuando éste está llevando una vida inmoral y una vida pecaminosa. Y generalmente, para justificar esta enseñanza, suelen usar de manera incorrecta 1 Samuel 24:6. ¿Qué dice? No extenderé mi mano contra mi Señor. Palabras de David haciendo referencia a Saúl, porque es el ungido de Jehová. No, es que la Biblia dice que no se puede hacer nada contra el ungido del Señor. No hay que decir nada, aunque esté en pecado, aunque esté en inmoralidad. Es el ungido del Señor. Oh, es una señal viva de sectarismo, señal viva, vivita, de un sectarismo claro. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Volvamos a aquella pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Primero, que Cristo es el verdadero ungido de Dios. Es lo que nos enseña la Escritura. Por cierto, la palabra ungido viene del hebreo Mashiach, Mesías, y del griego Christos, Cristo. Jesucristo es el verdadero ungido de Dios. Él mismo dijo, mire, él mismo dijo acerca de sí, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí podemos ver que Cristo es el ungido, incluso está haciendo referencia a una profecía. Y él dice, esta profecía apunta a mí. Yo soy el ungido de Dios. Y es Cristo, ojo, quien tiene el poder para salvar, que tiene el poder para sanar, que tiene el poder para libertar. Ningún hombre tiene este poder. Amén, iglesia. Así como aprendimos en la enseñanza anterior, que ningún hombre tiene el poder para cubrir a otro hombre, solo Dios. De la misma manera, ningún hombre tiene el poder para sanar, para salvar, para romper cadenas. No. Solo Dios. Solo Dios. Él es el ungido de Dios. Sin embargo, algo más que debemos saber es que por medio de Cristo y de su Santo Espíritu, todos los creyentes, todos, no solo el líder espiritual, no solo el pastor, el apóstol, el profeta, el querubín de la iglesia, no solo él es el ungido, sino todos los creyentes son ungidos por medio del Espíritu Santo. Juan declaró esta verdad en 1 de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire,
vosotros tenéis la unción del Santo. Amén, iglesia. Tenemos la unción del Santo. Por otro lado, el Señor Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto se cumplió el día de Pentecostés. Ya no vivimos en el tiempo de la promesa del poder. Ahora vivimos en el tiempo del cumplimiento. Recibiréis poder y ya lo recibimos. Ahora el poder del Espíritu Santo no es exclusividad de unos cuantos. El poder del Espíritu Santo ahora es un beneficio de todos aquellos que por medio de la fe han creído en Cristo Jesús. La Biblia es clara, hermano, no hay un ungido especial. Todos somos los ungidos de Dios. No hay un ungido especial. Yo sería un farsante, sería un hereje, sería un sectario si hoy le digo es que la unción que está en mí, usted no la tiene. Usted tiene una unción diferente, una unción menor a la mía. O si diría yo soy el único que tengo la unción. No, sería una farsa, porque el mismo Espíritu Santo que mora en mí no habita en usted, hermano. ¿No hemos sido bautizados por el mismo Espíritu? ¿No hemos sido lavados por la misma sangre? La misma unción, el mismo poder del Espíritu que está en mí, habita en usted, amado hermano. Recuerde lo que dice Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ustedes tienen la unción del Santo. Pero lo que sucede es que los líderes sectarios necesitan hacer creer a la gente que ellos tienen un poder especial, que ellos tienen una unción especial, que ellos están en un nivel especial, en una dimensión espiritual más alta, y que el común de las personas, de los creyentes, no pueden acceder a esas dimensiones. En otras palabras, se endiosan. Y su objetivo es que lo idolatre. Oh, pero mira, él es el ungido del Señor. Pero mira cómo Dios le habla. Pero mira cómo Dios lo usa. Ese es el objetivo del líder sectario. Que la gente piense que él tiene un poder especial, una unción especial. No, hermanos. Vosotros tenéis la unción del Espíritu. Vosotros tenéis el poder del Espíritu Santo actuando en ustedes. No es solo el pastor, no es solo el líder el que tiene el poder de Dios. No, hermano, cada uno de nosotros hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. No es que hay que llamar al pastor para que pueda orar. No, usted tiene el poder para orar. Usted tiene el poder para compartir la palabra de Dios. Sí, ciertamente la Escritura habla de una autoridad que se le ha dado al pastor de la iglesia. Someteos, lo estudiamos las semanas anteriores, a vuestros pastores, sí. Por un lado llama a la iglesia a someterse a sus pastores. Por otro lado, la Escritura llama a los pastores a tratar con amor a la iglesia, a guiarlos en amor, en compasión a la iglesia. Sin embargo, hermano, debemos tener claro algo. El Espíritu Santo que mora en mí, mora en usted. Y no hay un ungido especial en esta tierra, No existe un ungido especial en esta tierra. El único ungido especial es nuestro Señor Jesucristo. Y de allí, todos, hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando alguien se está tomando este título de que yo soy el ungido, que yo tengo una visión especial, que yo estoy en una esfera más alta que ustedes, oh, hermano, esto es una señal viva y clara de que estamos ante un líder sectario o que estamos ante una
secta, una secta disfrazada de iglesia o una iglesia que está ya rumbo inmediato al sectarismo. Amén. Una señal más, y la última que veremos hoy, es cuando el líder espiritual, antes de esta última señal, me he pasado algo más. Algo más que nos dice la Escritura es que el líder espiritual debe vivir una vida moral y ejemplar. En la entrega anterior vimos el caso de este pastor carismático que había engañado a su mujer con una joven de la iglesia. Cuando a esta esposa se le preguntó que por qué no había hecho algo al respecto, ¿recuerda qué fue lo que respondió? Porque la Biblia dice que no hay que tocar al ungido de Dios, haciendo referencia al verso que ya trajimos, a 1 Samuel 24:6. Pero, amada iglesia, a ver, definitivamente, este es un texto que se lo ha sacado de contexto para crear un pretexto y para solapar la vida inmoral y la vida pecaminosa de ministros del Señor. Cuando David expresó estas palabras, no es que estaba justificando el pecado de Saúl, no. Lo que estaba haciendo es no tomar por manos propias la justicia y dejándole la justicia a Dios, no a él. No tomó la justicia por sus propias manos. Este es el mensaje allí. Pero se sacan textos de contextos. Esto es lo que hace una secta. Esto es lo que hace un líder sectario. Saca textos de contextos una y otra vez. Sacan textos de contextos. Por ejemplo, este pastor de quien ilustramos la semana anterior enseñaba a la iglesia que cuando la Biblia habla de fornicación o de adulterio, es simplemente para enseñar el adulterio de Dios, del hombre para con Dios, no del adulterio de quebrantar el pacto matrimonial. Si se da cuenta, se sacan textos de contextos para crear un pretexto, para solapar el pecado de una persona. Iglesia, la Biblia es clara sobre los requisitos para todo aquel que anhela obispado. La Biblia es clara para todo aquel que es pastor y anhela pastorado. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Vayamos allá, por favor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que nadie lo pueda señalar. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, es decir, no borracho, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, no amador al dinero, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, como rayos, bueno, la palabra rayos es mía, cuidará de la iglesia de Dios, no un neófito, es decir, no un recién convertido, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no solo de los de su casa, sino de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ningún líder espiritual es perfecto, hermano. Solo Cristo lo es. Sin embargo, estamos llamados a vivir vidas morales y ejemplares.
Lamentablemente en la actualidad vemos hombres y mujeres liderando iglesias que viven en adulterio, no gobiernan su casa, han abandonado su familia, no gobiernan bien su casa, no hacen bien las cosas en su casa, no son buenos esposos, no son buenas esposas, no son buenos padres, son borrachos, mercenarios del evangelio, amantes del dinero. Y aún así, dicen ser los ungidos de Dios y nadie les puede decir nada. Y si alguien les dice algo, inmediatamente son amenazados con un sinnúmero de maldiciones y especialmente, si te vas de esta casa, te irás en maldición. Si te vas de esta casa, perderás la cobertura de tu Padre espiritual. Pepinos, hermano. El único que puede cubrirnos es Dios. El único que puede cubrirnos es Dios. Ningún pastor puede cubrir a nadie. La cobertura espiritual viene del Santo de Israel. El pastor lo único que puede hacer es orar por cobertura, pero no cubrir. Todo estas son señales sectarias. El líder sectario te quiere tener controlado. Yo soy tu padre espiritual. Y tienes que vivir bajo el manto espiritual mío. Y no puedes salirte de ese manto espiritual porque entonces estás muerto, estás en maldición, estás maldito. No, hermano. No, cuidado. El único que nos puede cubrir es el Señor. El pastor no es dueño de nadie. Lo último que voy a querer creer en esta vida es que soy su dueño y usted es propiedad mía. El líder espiritual, el pastor, el hombre de Dios, toma la actitud de Juan el Bautista. A él se le acercaron sus discípulos y le dijeron: oh, maestro, ahora tus discípulos se están yendo en pos de Jesús, de quien has dicho que es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilo, es necesario que eso pase. Para eso yo vine, para prepararle el camino. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esa es la labor de todo pastor, iglesia. Esa debería ser la labor de todo líder espiritual. Preparar el camino en los corazones de las personas. Enseñarles a vivir vidas rectas, santas, íntegras, para la venida del lucero de la mañana, de nuestro Señor Jesucristo. Mas no creernos dueños, señores de ninguna oveja, de la congregación, de la iglesia. Sea anatema este pensamiento, hermano. Cuando un pastor está viviendo una vida inmoral y pecaminosa, simplemente, aunque se autodenomine el ungido de Dios, aunque diga que es el superpastor con los superpoderes, aunque diga que el Señor baja en nube todos los días a tener una conversación con Él, cuando este hombre no está viviendo una vida moral y una vida ejemplar, simplemente no califica para pastorear. Es lo que hemos leído en 1 Timoteo capítulo 3. No califica. Y por cierto, esta es una de las razones. Esta es una razón. Aquí, no cualquier estupidez, no cualquier tontería. Esta es una razón para que un cristiano se cambie de iglesia. Cuando su líder está viviendo una vida inmoral. Como vuelvo a decir, no cualquier estupidez. No es que me voy porque, ay, la hermana me hizo así la cara media. Voy de la iglesia. A la iglesia porque el pastor pasó al lado mío y ni me saludó. El pastor va pensando en otra cosa. A veces nos creemos el centro del mundo. No, hermano, esta sí es una razón. Esta sí es una razón. No otras. Alguien dice amén. Ahora sí vamos a una tercera señal que nos advierte el peligro de una secta. Cuando el evangelio de Cristo es cambiado
por el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? El gran y famoso evangelio de la prosperidad es aquel que promete salud, éxito y riquezas. Pero lógicamente, para que esto se cumpla en la vida de una persona, tiene que dar dinero. El Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere prosperar, el Señor te quiere hacer millonario, pero para que esto suceda, tú tienes que pactar, tienes que sembrar, tienes que dar dinero. El evangelio de la prosperidad es un evangelio totalmente distorsionado del evangelio de Cristo, que hace de la iglesia una casa de apuestas y se dice que puedes meter unas monedas a la máquina de apuestas para que recibas muchas monedas más. Y vuelvo a decir, esto es una distorsión profana del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente la pregunta, ¿qué dice la Escritura al respecto? Bueno, la Escritura nos enseña que el propósito del evangelio de la prosperidad es asaltar el bolsillo de los incautos. Ese es el propósito, no hay otro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. PDT, palabra de Dios para todos. En el pasado hubo falsos profetas en el pueblo de Dios. Mire, en el pasado, dice Pedro. Así como también los habrá, es decir, habla de un futuro. Los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas, ¿qué? Enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Verso 2. Muchos noveleros, muchos de estos cristianos noveleros y que buscan a Dios por los panes y los peces, muchos lo seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Señalan así, así son los cristianos. Verso 3. Lo que en realidad quieren los falsos maestros, mire, aquí está la respuesta, es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Este es el objetivo de toda secta y de todo líder sectario. Entiéndalo. Este es el objetivo, no hay otro. A los líderes sectarios no les interesa en lo absoluto la vida espiritual, el bienestar espiritual de sus congregantes. Es lo que menos les interesa. Y por esto jamás les enseñará el verdadero evangelio. Nunca. Mire, es que esta es una señal. ¿Cómo podemos reconocer una secta? A veces, y sigo usando esta palabra, somos tan noveleros. Oh, es que mira cómo predica tan bonito. Oye, por favor. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuál es el mensaje que está llevando? No que sea carismático, no que sea elocuente. ¿Cuál es el mensaje de ese mensajero? No es que es famoso. Es que sale en las redes, sale en la televisión. No, hermano. ¿Cuál es el mensaje del mensajero? Es que es bonito. Es que es influencer. Ay, hermano, por amor de Dios, ¿cuál es el mensaje? Es el mensaje de Dios. Está exponiendo las Escrituras.
Al falso no le interesa la vida espiritual de los congregantes. Vuelvo a decir, por eso nunca les predicará el verdadero evangelio. Jamás. Es que ellos no van a arriesgar. A ver, el líder sectario jamás, una secta jamás va a arriesgar. Jamás va a arriesgar a predicar el verdadero evangelio. Jamás. Un líder sectario jamás le va a decir a la iglesia: hay que arrepentirnos, hermanos. Hay que volvernos de nuestra vida pecaminosa. Hay que dejar nuestra vana de manera de vivir. Sin santidad nadie verá a Dios. Esto es un mensaje prohibido para el líder sectario. Él no va a arriesgar. Él no va a arriesgar que la gente se sienta confrontada, se sienta incómoda y no vuelva. Él quiere que todos vayan y que todos estén contentos con su predicación, con su mensaje. Por eso su mensaje siempre será: el Señor te quiere bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te lleva a las naciones, el Señor te hace millonario, el Señor esto, tú puedes lograrlo, vamos, saca lo mejor que hay en ti, saca el campeón que hay en ti. Mensajes centrados en el hombre. Es que tú puedes. Y el evangelio brilla por su ausencia. Y la gran pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿por qué estas iglesias tienen tantos seguidores? Porque esta es la ironía más grande. Y aquí vemos la decadencia. Hermano, mire, aquí vemos la decadencia de la iglesia evangélica. Aquí vemos el grado de desconocimiento que la iglesia evangélica tiene de las Escrituras. Es triste, pero es cierto. Hay un caso, en este mismo momento, un caso mediático en este mundo evangélico. Un apóstol, entre comillas, su mujer que se ha declarado profetisa, hace 4 años se divorció de él porque el Señor le dijo que se divorciara de su marido. Años después se casó con un hombre, con otro hombre, que por cierto dejó a su mujer y a sus hijos, porque el Señor le dijo que tenía que casarse con ese hombre. No duró mucho tiempo y ahora dice que el Señor le ha dicho que tiene que separarse de su nuevo marido y volver con su otro marido y sujetarse en todo a él. Esto es una burla. Yo sé que muchos de ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Esto es una burla, pero tiene seguidores. Estos falsos maestros, estos líderes sectarios tienen seguidores que dan miedo. Y tú te preguntas, hay que tener una pizca. Hay que tener una pizca de sensatez para entender que lo que estas personas están haciendo es una burla de Dios, tomando el nombre de Dios en vano. Pero vemos los cristianos como borregos sonsos, tomando las palabras de nuestro país, por no decir como borregos tontos, yendo en pos de ellos ciegamente. Y usted ve estas iglesias, multitudes, hermano, multitudes de personas. Y es la ironía, mientras iglesias que son fieles a las Escrituras tienen todas sus sillas vacías. Y allí es que tú te preguntas, ¿por qué? Una respuesta muy apropiada la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3. PDT, palabra de Dios para todos. Porque llegarán tiempos
en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Llegarán tiempos, y ya estamos hace rato en esos tiempos, hermano. Y solo, subraya lo que viene, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Esta es la respuesta. ¿Por qué estas iglesias sectarias, falsas, tienen multitudes? Porque las personas van por multitudes, porque los maestros de esa iglesia, los líderes espirituales de esas iglesias, alegran el oído de las personas y le dicen exactamente lo que ellos quieren escuchar. ¿Ha escuchado usted un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? Yo hoy le voy a enseñar uno nuevo. Dime en qué iglesia congregas y te diré qué clase de cristiano eres. Dime en qué iglesia congregas y te diré qué clase de cristiano eres. Si congregas en una iglesia donde todos los domingos te predican el maldito evangelio de la prosperidad y te prometen ser millonario y te prometen éxito y riquezas, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Eso es lo que quieren escuchar. Si alguien se congrega en una de estas iglesias es porque eso es lo que quiere escuchar. No quiere escuchar evangelio. Buscan al Señor por las riquezas, creyendo que la iglesia es una casa de apuestas, porque eso es lo que se le enseña. Estas personas no buscan a Dios, sino por los panes y los peces. Y aquí sí, apresuradamente se despojan de bienes, de dinero y entregan generosamente. Porque es mucho más fácil entregar el dinero que vivir una vida santa. Si una persona se congrega en una iglesia donde aplauden su pecado, es porque eso es lo que quieren. Buscan iglesias donde le aprueben una vida pecaminosa, donde posiblemente el mismo líder espiritual está viviendo en inmoralidad. Y entonces las personas se sienten aprobadas. Porque si el líder lo hace, yo también. Por eso es que voy a esa iglesia. Porque ese líder no me puede decir nada. ¿Qué me va a poder decir? ¿No? Ahí me siento bien. Ahí me siento bien. Ahí no me juzgan. Ahí no predican para mí. Ahí no me hablan. Ahí solo me hablan del amor de Dios. Oh. Recuerdo justo ahora las palabras de Carlos Spurgeon. Oh. Dice: ¡ay, ministro del Señor! Cuidado vaya a ser que cuando estés en el infierno vea a todos tus congregantes arder en llamas y te digan: maldito, ¿por qué no nos hablaste? Maldito, ¿por qué no nos enseñaste la verdad? El amor más grande que puede tener un pastor y un líder espiritual es enseñarle la verdad de las Escrituras a la iglesia. Más allá de que se ofendan, hermano, más allá de que no vuelvan a asistir a su iglesia. Es la responsabilidad que tenemos ante el príncipe de los pastores. No debemos predicar para agradar a la gente, hermano. Si mañana cada uno de ustedes no quiere regresar a esta iglesia porque se predica el evangelio, me sentiré sin deudas ante el Señor. Hermano, y cuando alguien me dice: pastor, ¿no te da miedo que la gente deje de congregar? ¿No te da miedo que luego te falte la economía? Hermano, tengo algo claro. El Señor que me llamó me sustentará hasta el final. Y esta iglesia no depende del dinero de nadie. Esta iglesia la sostiene Cristo.
Y si mañana alguien que ha sostenido económicamente esta iglesia se va porque no escucha lo que sus oídos quieren escuchar, el Señor se proveerá de otro más. Si una persona busca una iglesia donde se predique la escritura de manera fiel, es porque eso es lo que busca, hermano. Eso es lo que busca. Si usted está aquí en esta iglesia y es miembro de esta iglesia, usted nunca escuchará sino la palabra de Dios y la escritura, sea que guste o sea que no guste. El verdadero hombre de Dios, el verdadero ministro de Dios, no predica lo que la gente quiere escuchar. Predica lo que la gente tiene que escuchar porque sabe que mañana le dará cuenta a Dios. Y por último, hermano, necesito decirles que Dios no murió para hacernos ni exitosos, ni prósperos, ni millonarios. ¿Usted cree que Cristo Jesús se despojó de su trono de gloria y vino a morir en una cruz para que usted sea millonario, hermano? ¿Usted cree eso? Esta es una mentira sectaria que, como ya lo hemos argumentado, se usa desde el púlpito para asaltar los bolsillos. Porque lógicamente si quieres recibir tienes que dar. ¿Usted cree que Cristo murió para hacerte millonario, hermano? No, hermano. Jesús murió en la cruz primero para salvarnos de la ira venidera de Dios. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como consecuencia nos espera la ira de Dios manifestada en el infierno. Pero Jesús vino a libertarnos de esa ira. Muchas veces nos ofendemos cuando hablamos de la ira de Dios, ¿no? Muchas veces nos ofendemos cuando hablamos sobre este tema. No es que es un Dios de amor, es un Dios de amor. Claro que Dios es un Dios de amor. Es que a Dios no hay que temerle, hermano. ¿Qué te pasa? A Dios témele y tiembla ante la santidad del Señor. Hay que temblar ante su santidad. Es que a Dios no hay que temerle. Esa es una enseñanza errónea, herética en muchas ocasiones, hermano. Escrito está en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios, hermanos. Jesús murió en la cruz y él, su cuerpo, llevó nuestro pecado. Y a él se le cargó la ira y la justicia de Dios. Escrito está, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús no murió para hacernos millonarios. Jesús murió para derrotar por medio de su muerte aquel que tenía el poder de la muerte. Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás no tiene poder sobre su iglesia. Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios porque Cristo le venció en la cruz. Por eso Él vino a morir, para quitarle el poder al que tenía el imperio de la muerte. Cristo no vino para hacernos millonarios. Cristo murió para darnos vida abundante y eterna. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Por eso y para eso murió Cristo en la cruz. No para hacernos millonarios. No, hermano, para que tengas vida eterna, vida en abundancia. Para poder tener paz aún en medio de los momentos más difíciles que podamos estar atravesando. Esta vida abundante no solo se la disfruta después de la muerte, la empezamos a disfrutar ahora como beneficio de la muerte.
de Cristo Jesús. Tenemos vida abundante, tenemos vida plena en Cristo Jesús y tenemos vida eterna en Él. Iglesia del Señor, vivimos en tiempos difíciles, donde las sectas y los sectarios están en cada esquina acechando a los incautos. La presa fácil de ellos, cristianos que llevan años congregándose, pero jamás han sido responsables en su oficio. Y debiendo conocer las Escrituras y debiendo ser maestros para otros, todavía hay que darle mamila, biberón, lechecita. Esas son las presas fáciles de los sectarios. Porque les dicen cualquier mentira, disfrazado de la palabra de Dios, escrito está. Y los incautos cristianos dicen amén, 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 amén. Porque no conocen la palabra de Dios. Porque dicen ser cristianos, pero le conocen de a oídas. Debemos seguir el ejemplo de nuestros hermanos en Berea. La Escritura dice en Hechos 17:11, apúntelo nomás, que toda palabra, toda enseñanza que ellos recibían era sometida a las Escrituras, era filtrada por las Escrituras. No es que amén, 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 a todo amén, amén. No, hermano. Tienes que filtrar cada palabra que escuches y verificar que sea la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, sea anatema. Como lo vimos, aunque sea un ángel que descienda del cielo, sea anatema. Como enseñé en la entrega anterior, solo podemos reconocer al falso conociendo al verdadero. Solo así, hermano. Y solo conociendo las Escrituras podemos reconocer la enseñanza falsa, al maestro falso, hermano. Y recuerde que la autoridad máxima de la iglesia no es la experiencia de un hombre, no es la profecía humana, la profecía de un hombre. No, hermano. La autoridad máxima de la iglesia es la Escritura, la palabra de Dios. Y si no está aquí, no lo acepte. Cristo se ha exaltado en todo. Cristo, el autor y consumador de la fe y de nuestra salvación. Y este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y todo aquel que se arrepiente verdaderamente obtendrá perdón de sus pecados y tendrá vida eterna. Y esta vida eterna solo la tenemos en la persona de Cristo, nadie más. En ningún hombre, en ningún líder. Solo Cristo Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, porque Él y el Padre uno son. Nadie viene al Padre sino es por mí. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo.